Digo, todo empezó hace como 10 años. Yo estaba viajando por Arizona con mi hermano Diego Cataño. Estábamos en Tucson, él estaba justo promocionando temporada de patos y pues yo lo acompañé de chaperón al festival. Y el consulado en Tucson pues nos llevó a dar un tour de sus instalaciones y nos empezaron a contar pues historias sobre el tema migratorio que pues a mí me impresionaron mucho. Y a su vez en esa época estaba empezando a ver como una retórica de odio al migrante en Estados Unidos. Y pues yo por muchos años después de eso quise hacer una película que hablara de esos temas. No sabía la mejor manera de hacerlo, ya se habían hecho varias películas muy buenas en mi opinión sobre ese tema y justo yo quería encontrar otra manera de abordar el tema, una manera que llegara a un público quizá más grande, un público que no está acostumbrado a hablar de esas cosas. Y fue cuando se me ocurrió que podía ser interesante contar esta historia a través de una película de género. Yo siempre he sido fan del cine género de los 70s de Hollywood, que debajo de un disfraz de género lograron hacer un cine muy político y subversivo. Entonces fue cuando decidí pues, contar esta historia a través de este concepto, de hacer una película que sea de acción sin parar, casi casi como un terror, una experiencia muy visceral. Entonces escribí un primer tratamiento, se lo enseñé a mi papá para que me dieran notas y comentarios y en vez de darme notas me dijo, yo quiero hacer algo así. Y entonces fue cuando adaptamos Desierto al espacio y pues de ahí surgió también Gravity. Pues a mí siempre me ha interesado esta noción de las historias de supervivencia porque yo siento que en una situación de supervivencia es cuando todos los humanos llegamos a un mismo nivel, donde dejamos, no importa de dónde vengas ni a dónde vas, cuál sea tu contexto, tu backstory, como le dirían los gringos, en una situación de supervivencia todos nos volvemos la misma especie animal, volvemos a nuestros instintos primarios. Entonces eso siempre me ha interesado en esas películas, cómo el personaje se desnuda mucho en esas situaciones. Sí, desde que empecé a escribir me interesaba mucho trabajar con Gael. Uno era porque sabía que en una película como esta, que toda la carga emocional la lleva un solo personaje, pues necesitaba un actor pues, de la talla de Gael, un actor que pues yo toda mi vida he visto su carrera y pues la admiro mucho. También mientras yo hacía investigación sobre el tema migratorio, pues siempre acabé viendo documentales que Gael produjo, dirigió y hasta actuó en uno de ellos. Entonces yo sabía que Gael entendía muy bien la temática por todo lo que él había hecho antes. Y también me interesaba mucho trabajar con Gael porque yo siento que mucho el problema de esta retórica antimigrante es que todos estos políticos, toda esta gente de la sociedad que habla negativamente del migrante lo hacen refiriéndose a ellos como un monstruo sin cara del otro lado de la frontera, como una cantidad de monstruos que vienen hacia nosotros y justo a mí me interesaba voltear esa retórica y darle al migrante una cara pues tan reconocible como la de Gael. Pues digo, desde que yo empecé a trabajar con Gael, Gael no solo contribuyó a su personaje, contribuyó a toda la historia en el sentido de que él conocía muy bien la temática. En lo específico a su personaje, algo que Gael aportó que desde un principio se me hizo muy interesante, esta noción de que el personaje no está migrando para ir a Estados Unidos por primera vez, sino que más bien está regresando. Que a mí eso me interesó mucho porque yo viviendo en Estados Unidos, pues conozco mucha gente que por cuestiones de fronteras están separados de sus familias. Entonces a mí sí me interesaba mucho tratar eso con el personaje Gael, esta noción de que por la arbitrariedad de las fronteras mucha gente acaba no pudiendo estar con sus familias. Y pues a mí eso se me hace algo muy fuerte y que se me hizo desde que Gael lo propuso una fuerza muy padre para el personaje. Desde que yo empecé a escribir el guión, para mí era importante que no supiéramos mucho ni de Gael ni de Jeffrey. La verdad, yo sí creía que no importaba qué justificación psicoanalítica le diera al personaje de Jeffrey, nada iba a justificar sus acciones. Sin embargo, cuando empecé a trabajar con Jeffrey, sí escribí varias escenas donde él hablaba con su esposa, donde explicaba de dónde viene. Y eso lo hice para que Jeffrey pudiera conectar de una manera emocional con su personaje, porque para mí era importante que el personaje de Jeffrey no fuera el malo plano, el malo malo. Yo sí quería que fuera un malo humano, porque siento que esos son los que más miedo dan. Y pues la verdad sí fue un proceso bien padre con Jeffrey, porque al él sí conocer su personaje sí me dio momentos muy emocionales, como el momento de la camioneta, que justo en el contraste de lo que viene, para mí es muy choqueante esa escena.
No, para mí desde un principio sí era importante en el contexto de la frontera, pues retratar y dejar claro que el personaje de Jeffrey es un personaje que está actuando por él solo, no pertenece a las instituciones, porque a mí es lo que más miedo me da. Últimamente todos nos estamos enfocando en el discurso de políticos como Donald Trump, pero a mí más que los políticos lo que me da miedo es que lo único que ese discurso está haciendo es legitimizar ese mismo odio en la sociedad, en gente como el personaje de Jeffrey. Curiosamente, el tráiler de Desierto salió en Estados Unidos en diciembre y de diciembre acá ha generado una cantidad de comentarios de odio en la página de internet del tráiler, desde que maten a todos los mexicanos, hay que hacer que los mexicanos paguen por las balas. Una cantidad de comentarios que a mí lo único que me dejan claro es que el discurso de Trump pues, ya está en la sociedad y lo único que estos políticos están haciendo es justificarlo, legitimizarlo. No, totalmente. Desde que yo conocí a Jeffrey me di cuenta que él era ideal para Sam. Le mandé el guión porque me interesaba mucho trabajar con él. Yo honestamente pensé que me iba a batear por el tema político y por el hecho de que el villano era el gringo. Yo en esas etapas yo ya estaba más bien considerando trabajar con un actor inglés o un actor australiano porque supuse que ningún actor gringo me iba a decir que sí. Jeffrey leyó el guión y él, como había pasado mucho tiempo en México antes, entendió la temática, le apasionó mucho. Pero cuando lo conocí también me di cuenta que él era perfecto para Sam. Todos los tatuajes que ves en la película son suyos. A él le encanta practicar tiro al blanco con el rifle. Es amante de los perros. Llegó a la junta en una pick-up truck. Entonces sí fue desde que lo conocí dije, este es Sam, nada más un Sam con conciencia política, pero es un Sam. Yo sí creo que es importante no trivializarlos y para mí, sobre todo, de todos los géneros que pude haber escogido, para mí el género importante era el género de horror, de terror, casi, o sea, y de acción, suspenso, porque es un género donde conectas con el público de una manera muy visceral. Algo que yo gozo mucho de ir a ver Desierto es que el público sí sale de la función en un estado de shock. Entonces, para mí, yo sí creo que más allá de intelectualizar la experiencia que viven todos estos migrantes al ser confrontados con todo este odio y ese racismo, más allá de intelectualizar esa experiencia, con el género logras pues, darle un golpe en el hígado al público y que vivan esa experiencia a una manera muy pequeña. Obviamente la tensión con la que sales de la sala de cine no es nada comparado al horror que viven día a día los migrantes, pero yo sí siento que hay ciertos géneros que sí pueden ser muy poderosos y estoy también de acuerdo que un género mal utilizado puede trivializar una historia. Y que era un poquito la tirada, yo sí creo que las conexiones viscerales es parte de lo que es lo bello del lenguaje del cine, por eso sí quería explorar el casi no tener diálogos, siento que a veces al no tener diálogos tienes que explorar más el lenguaje cinematográfico. Justo ayer hicimos una función para varias asociaciones de apoyo al migrante. Y justo yo la verdad iba un poco nervioso porque esta no es una película de denuncia en un sentido documental. La película es una metáfora de lo que viven los migrantes, pero no trata de ser documental. Entonces yo sí iba nervioso de ver qué opinaban ellos, pero me dio mucho gusto que conectaron mucho con la historia, les gustó mucho y entendieron las metáforas. Justo alguien me decía, de manera muy sutil lograste hablar de las tres cosas más duras de la migración. La primera es la cuestión de cómo los migrantes son usados como mercancía. Y eso es, me decían, lo tienes en un solo diálogo, pero es cuando el pollero está hablando de ellos como traigo tanto ganado. Otra es lo que me decían en el momento que Gael va persiguiendo y empieza a gritar ayuda. Lo que me decían es que justo el problema de la migración es que nosotros como sociedad los empujamos a una ruta de la invisibilidad. Entonces este sentimiento de Gael teniendo que gritar en un lugar donde nadie lo escucha, le resonó mucho. Entonces yo a mí la verdad sí me dio gusto porque sí fueron cosas, yo investigué mucho el tema, pero obviamente al construir un género tienes la duda de si estás siendo lo tan responsable como uno debería ser y entonces obviamente ayer el haber tenido una muy buena respuesta de un público que conoce de primera instancia ese tema, pues me dio mucho gusto. Digo, los invito a ver Desierto, es una película que sí es demandante, pero del tipo de reto que es bueno, o sea, donde si te gusta la adrenalina, si te gustan las montañas rusas, la vas a gozar.